Capítulo 5. Los eventos de un solo día. Parte 1. Después de que Hajime se fuera, Shizuku alimentó a Koki con el frasco de ambrosia y se recuperó instantáneamente. Una vez que Liliana recobró el conocimiento, instantáneamente tomó el mando y organizó el caos en el castillo. Se establecieron hospitales temporales para los heridos y se enviaron personas para averiguar qué había ocurrido. Se descubrió que Eri había convertido a cerca de 500 soldados en sus marionetas, y, excepto los pocos cientos que Hajime había acribillado con agujeros de bala, todos habían desaparecido sin dejar rastro. Liliana supuso que habían seguido a Freid en su retirada y que ahora estaban en algún lugar en territorio demoníaco. Sus exploradores también habían descubierto círculos mágicos hechos de cristales de maná enterrados en las colinas cercanas, lo que explicaba cómo Freid había transportado un ejército tan masivo sin ser visto. Lo más probable es que Eri hubiera hecho que sus soldados títeres los dibujaran en secreto. El rey y todos los ministros de alto rango también habían sido asesinados por los soldados de Eri días atrás. En este momento, el trono de Ilai estaba vacío. Hasta que las cosas se calmaran, Liliana tendría que hacerse cargo. Después de que pasara la tormenta, era probable que el príncipe, Lundel, fuera coronado rey. Había sobrevivido a la revuelta en el palacio y era el siguiente en la fila para el trono. El asunto más urgente ahora que los demonios se habían ido era que la Santa Iglesia no había enviado ninguna comunicación. Ningún sacerdote o paladín había llegado durante la lucha, ni ninguno de ellos se había mostrado después de la batalla. La gente estaba empezando a preocuparse, especialmente porque el Papa, Isitabr, tampoco había aparecido. Cierto muchacho de pelo blanco tenía una curiosidad mórbida por saber cómo reaccionarían los ciudadanos cuando descubrieran que el templo principal había sido destruido, y que todo el clero de más alto rango había sido asesinado. Empezaban a correr rumores de que el señor Eita había salvado a los humanos enviando ese enorme pilar durante la noche de la batalla, y la mayoría de los residentes solo se habían vuelto más devotos desde entonces. La ironía no se le escapó a Hajime. Sin embargo, se le ocurrió una contramedida para apaciguar las preocupaciones de la gente. Liliana casi se desmayó cuando envió la carta detallando su plan. Aiku también había enterrado la cabeza entre sus manos y gemido cuando leyó su contenido. Tampoco habían podido desahogar sus frustraciones con él, ya que no había descendido de la montaña divina. Naturalmente, había mucha gente que apoyaba una expedición de búsqueda que fuera enviada a la montaña para ver qué había pasado. Pero todo el mundo en la capital estaba muy ocupado con el esfuerzo de reconstrucción, y nadie pudo evitar hacer la escalada de 8.000 metros. El elevador que iba directamente a la cima todavía no funcionaba, por lo que la subida sería la única forma de subir la montaña. Los restos de Iyama habían sido descubiertos a poca distancia del patio. Su cuerpo había sido medio devorado, dejando claro que había sido devorado por monstruos después de que Hajime lo hubiese echado del patio. Había rastros de lucha, así que era probable que se lo hubieran comido vivo. Su brazo izquierdo había desaparecido por completo. Las manchas de sangre sugirieron que, después de perderlo, trató de arrastrarse hasta un lugar seguro, solo para que lo atraparan y lo comieran de los pies hacia arriba. Una muerte tan espantosa y dolorosa que nadie quería ni siquiera pensárselo. Mientras más gente buscaba entre los escombros, más se daban cuenta de cómo los demonios los habían tomado tan completamente por sorpresa. 5 días después de la batalla, la mayoría de las piezas habían sido ensambladas. Koki y los demás estaban ayudando a Liliana a reconstruir la ciudad ahora que se habían recuperado completamente de la terrible experiencia. Sus pensamientos a menudo se dirigían a Hajime, que no había reaparecido desde ese día. La mayoría de los estudiantes habían visto a Hajime en acción, por lo que tenían una idea de lo fuerte que era. Pero ni siquiera ellos esperaban que pudiera llamar a un láser todopoderoso desde el cielo. Una vez más se les recordó vívidamente la brecha de poder entre ellos. Su fuerza era lo suficientemente impactante para Koki y los demás, pero para los estudiantes que habían decidido no luchar era una completa revelación. Los otros le habían contado al grupo que se quedaba en casa la fuerza de Hajime, por supuesto, pero ahora se daban cuenta de que no habían entendido lo abrumador que era. No fue sorprendente que él y sus compañeras fueran un tema candente entre los estudiantes. Otro tema común de chismes era Shizuku. Parecía que lo estaba haciendo bien, y completó cada tarea que se le asignó. Pero a menudo se detenía en medio de su trabajo y miraba a lo lejos. Todo el mundo sabía que se estaba tomando muy mal la muerte de Kobri, pero nadie sabía lo que debían hacer para consolarla. Todos habían oído lo que había dicho Hajime, que de alguna manera traería a Kobri de vuelta. Pero nadie creía realmente que pudiera revivir a los muertos, así que la mayoría de ellos no se sintieron muy cómodos. Algunos de los estudiantes temían que la trajera de vuelta como una muñeca no muerta, como lo habría hecho Eri. Hacerlo solo dañaría más a Shizuku, por lo que algunos de los estudiantes, especialmente Koki, desconfiaban de Hajime. También estaba deprimido porque no solo había necesitado ser salvado por Hajime 2 veces, sino que había visto morir a Mel ante sus ojos. No solo eso,
La diferencia de fuerza entre ellos era obvia ahora. Todo eso, combinado con el hecho de que aún creía que Hajime había engañado a Kouri para que le dejase, significaba que ahora mismo no le tenía mucho cariño a Hajime. Dicho esto, incluso Koki se dio cuenta de que estaba dirigiendo su ira a la persona equivocada. Pero aún así no pudo evitar estar resentido con Hajime. Naturalmente, era demasiado denso para haberse dado cuenta de que sus sentimientos provenían de simples celos. Incluso si lo hubiera hecho, se habría negado a creerlo. Era probable que hubiera reinterpretado todo para adaptarlo a su propia perspectiva, pero también era posible darse cuenta de que podría haberle hecho crecer como persona. En cualquier caso, tanto Koki como Shizuko estaban atascados lidiando con sus propios sentimientos complicados, y Ryutaro era demasiado musculoso para que alguien le considerase de fiar. Normalmente aquí es donde Suzu se hacía cargo y mantenía a todos juntos, pero estaba tan deprimida como Koki y Shizuku. Todo el mundo podía ver que sus sonrisas eran forzadas, y que ella seguía sufriendo. La traición de Eri la había herido más que a nadie. Después de todo, Suzu había pensado que habían sido las mejores amigas durante años. Escuchar que acababa de ser usada para que Eri pudiera acercarse a Koki le había dolido. Como todas las personas que podrían haberlos mantenido juntos estaban ocupadas resolviendo sus propios sentimientos, no era de extrañar que se hubiera caído un paño sobre los estudiantes regulares. Los amigos de Iyama y Kondo se habían retirado y los demás estudiantes habían empezado a sospechar de ellos. No se sabía quién podía ser un posible traidor, y muchos se quedaron escondidos en sus habitaciones para evitar el contacto entre ellos. La traición de Eri tuvo repercusiones duraderas más allá de la pérdida inmediata de un amigo. Sin embargo, ninguno de ellos se dio completamente a la desesperación. Muchos estudiantes se lanzaron al esfuerzo de reconstrucción para evitar pensar demasiado en lo que había pasado, y los esfuerzos de Aiko y Yuka los mantuvieron, si no optimistas, al menos menos deprimidos. Aiko estaba tan preocupada por Kouri como cualquier otra persona. Si hubiera podido, habría estado allí con Hajime. Pero ella sabía lo que estaban intentando hacer, y sabía que con Tio y yo allí, Hajime no la necesitaba, por eso había priorizado el cuidado de los otros estudiantes. Era una gran trabajadora por naturaleza, y ella había ido a ver a cada estudiante, escuchando sus preocupaciones y tratando de animarlos. E incluso si habían empezado a sospechar el uno del otro, todos los estudiantes confiaban en Aiko. Ella fue de muchas maneras su salvación. Por supuesto, tanto los estudiantes como mucha gente dentro del palacio le preguntaron a Aiko qué había pasado en la montaña divina, pero ella se negó a hablar de ello. Ella sabía que mucha gente se preguntaba qué le había pasado a la iglesia, pero también sabía que ahora no era el momento de hablar de ello. Si la gente subiera a la montaña ahora interferiría con el trabajo de Hajime. Además, sus pensamientos se volvían oscuros cada vez que pensaba en lo que había hecho. Su hechizo pudo haber sido más efectivo de lo que esperaba, pero eso no cambió el hecho de que había estado preparada para matar allí. Decidió que confesaría todos sus pecados cuando Hajime y las demás regresaran. Después de todo, lo que había hecho era un crimen. Aunque actuaba alegre, Aiko estaba aterrorizada por dentro. ¿Qué pensarían sus alumnos de ella cuando se enteraran de que ayudó a Tio a volar el templo principal y a todos los que estaban dentro? Ella fue responsable de la muerte de cientos de personas. Lo había hecho porque estaba cansada de que esta gente tratara a sus preciosos estudiantes como peones, y ciertamente no se arrepentía, pero el asesinato era asesinato. Era posible que ya no la vieran como su maestra. Pero estaba decidida a aceptar el resultado, sea cual sea. Como mínimo, David y los demás habían sobrevivido. Habían usado su posición como caballeros templarios para solicitar una entrevista con Aiko después de haber sido secuestrada por primera vez. Sin embargo, Ishitara había negado su petición, así que intentaron buscarla por su cuenta. Cansado de que los caballeros husmearan, Ishitara les había ordenado regresar a la capital y los había puesto en espera. En otras palabras, los había excluido de la catedral. Sus órdenes de espera consistían en realidad en estar confinados en una prisión eclesiástica en la capital, razón por la cual nadie los había visto hasta después de la invasión. Nadie sabía por qué no les habían lavado el cerebro o convertido en marionetas de Eri. Aiko sospechaba que se habían salvado porque también eran peones que el dios de Noint quería mantener vivos para jugar con ellos, pero ya no había forma de confirmar su corazonada. Como la mayoría de los demás, David y sus caballeros estaban ayudando con la reconstrucción de la capital para evitar pensar demasiado en el futuro. La única manera en que todos podían mantener la calma era ignorar sus problemas y lanzarse al trabajo. Incluso los caballeros que quedaban en el reino estaban siendo sometidos a una prueba para ver quién sería el capitán de cada escuadrón. La nueva comandante de los caballeros era una mujer llamada Kuselireil. Originalmente había sido parte de la Guardia Real y guardaespaldas personal de Liliana. Su vicecomandante era un hombre llamado Neito Komol. Había sido ascendido de su antiguo puesto como capitán del tercer escuadrón.
Los dos habían organizado una prueba en la que todos lucharían contra Koki para determinar quién era apto para servir como nuevo capitán del equipo. Mientras las batallas terminaban, Koki se limpió un poco de sudor de su frente. Gracias por ayudar, Koki-san. Koki se giró para ver a Liliana sonriéndole. No es gran cosa, no te preocupes. Lo tienes mucho más difícil que yo. Apenas has dormido estos últimos días, Lily. Debe ser duro. Koki sonrió con cansancio, y Liliana dejó ver algo de su propio cansancio. En realidad, ninguno de los dos había dormido mucho últimamente. Aunque la razón de su insomnio respectivo era completamente diferente. ¿No hay tiempo para dormir? Tenemos que hacer un recuento de las víctimas, contactar a sus familias, reparar todos los edificios y casas destruidos, localizar a las personas desaparecidas, reparar los muros y la barrera, enviar mensajes al resto del reino. Reestructurar el ejército no es un trabajo fácil, pero alguien tiene que manejarlo todo. Quejarse de ello no hará que el trabajo desaparezca. Mamá también ha estado ayudando, así que no es tan malo. La gente que realmente está sufriendo son aquellos que perdieron sus hogares y a sus seres queridos en los combates. Pero tú también, el padre de Liliana, el rey, había sido asesinado por él y transformado en zombie. Pero Koki se dio cuenta de que sacar el tema no era una buena idea, así que se calló. Lily adivinó lo que estaba a punto de decir y le sonrió tristemente. ¿De verdad? Estoy bien, dijo, antes de cambiar de tema. ¿Cómo estás, Izuku? Igual que antes. Hace todo lo que puede para actuar normal, pero cuando no hace nada empieza a mirar a la montaña. Koki miró a Shizuku, que estaba discutiendo algo con Kuseli. Las dos eran bastante cercanas, y parecían estar absortas en una discusión sobre cómo organizar los nuevos regimientos de caballeros. Pero siempre que había una pausa en la conversación, la mirada de Shizuku se volvía automáticamente hacia arriba, hacia la montaña divina. ¿Está esperando a que vuelvan, no? Sí. Para ser honesto, realmente no confío en Nagumo. Preferiría que Shizuku no volviera a hablar con él, pero, sorprendida, Liliana se giró hacia Koki. La frente de Koki estaba arrugada y estaba claro que sus sentimientos sobre el asunto eran complicados. Los celos, la sospecha, el miedo, el orgullo, la gratitud, el odio y la impaciencia se amontonaban dentro de él, resultando en una expresión muy difícil de leer. Incapaz de encontrar algo que decirle, Liliana miró hacia la montaña. El clima era tan perfecto que era difícil creer que la capital había estado casi devastada días antes. Casi se sintió como si el cielo despejado se estuviera burlando de ellos, y Liliana lo miró con ira. En ese momento, vio algunos puntos negros en el cielo. Entrecerró los ojos, intentando ver mejor. Al poco tiempo, se hizo evidente que estos puntos estaban agrandando. Algo estaba cayendo hacia ellos. Entrando en pánico, llamó a Koki. Koki-san. ¿Qué es eso de ahí? Parece que algo nos está cayendo encima. ¿HM? ¿Qué es lo que? Chicos. Cuidado. Algo viene de arriba. Koki siguió la mirada preocupada de Liliana, y rápidamente gritó una advertencia mientras él también veía los puntos negros descender. Era posible que esto fuera algún tipo de ataque enemigo. Shizuku y los demás corrieron hacia donde estaba Koki, ansiosos por salir del centro del patio. Tan pronto como evacuaron, los puntos aterrizaron. Hubo un tremendo choque y una gran nube de polvo llenó el patio. De dentro surgieron Hajime, Yu, Sea, y Tio, Nagumo-kun. Shizuku corrió hacia ellos en el momento en que los reconoció. Como había preguntado Hajime, ella había esperado y puesto su confianza en él. Después de 5 días, su impaciencia era comprensible, pero cuando se dio cuenta de que Kouri no estaba en el grupo, los pasos de Shizuku se detuvieron. Se le cayó un poco la cara, y la preocupación que había ocultado empezó a molestarla una vez más. Oye, Yaegasi. Me alegra ver que sigues con vida. Nagumo-kun, ¿dónde está Kouri? ¿Por qué no está aquí? Shizuku no podía ocultar la ansiedad en su voz. El tono desenfadado de Hajime la había tranquilizado un poco, pero el hecho de que no viera a Kouri en ninguna parte la preocupaba. ¿Y si Hajime no hubiera sido capaz de traer a Kouri de vuelta? Hajime miró torpemente hacia otro lado. Oh, ella estará aquí pronto. Su apariencia es un poco diferente a la de antes. Pero no es culpa mía. Esto no fue culpa mía, así que por favor no te enojes conmigo, ¿de acuerdo? Espera, ¿qué quieres decir con eso? Que no es culpa tuya. Me estás preocupando mucho, ¿lo sabes? ¿Qué le hiciste a Kouri? Dependiendo de tu respuesta, puede que tenga que cortarte con la espada que me diste. La expresión de Shizuku se volvió mortal, y agarró la empuñadura de la katana negra en la cintura. Hajime intentó apresuradamente calmarla, pero antes de que pudiese decir algo,
Un grito desde arriba les distrajo a ambos. ¡Kya! Hajime-kun. Atrápenme. Shizuku levantó la vista y vio a una chica de pelo plateado caer hacia ellos a gran velocidad. Su extraordinaria visión cinética le permitió ver bien a la chica mientras caía. Tenía unos hermosos ojos azules a juego con su pelo plateado, pero su expresión llorosa arruinaba el efecto de su aspecto. Se agitó salvajemente mientras caía, como si agitar sus brazos y piernas fuese a ralentizar su descenso. Ella cayó directamente hacia Hajime, confiada en que la atraparía. Pero por supuesto, Hajime no era tan buen tipo. Un segundo antes de que ella se estrellase contra él, Hajime saltó fuera del camino. Miró sorprendida, antes de estrellarse contra el suelo cara a cara. ¿Está muerta? Los estudiantes pensaron colectivamente mientras miraban a Hajime aterrorizados. Liliana y Aiku también estaban aterrorizadas, pero por una razón completamente diferente. Nunca olvidarían esa cara mientras vivieran. La chica de ojos azules y pelo plateado gimió de dolor mientras el polvo a su alrededor se despejaba. Liliana y Aiku gritaron apresuradamente una advertencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Todo el mundo fuera de aquí. Ella es la mujer que secuestró a Aiko-san y ayudó a Eri a tomar el castillo. Los estudiantes y caballeros agarraron las empuñaduras de sus respectivas armas. Shizuku, que había reaccionado más rápido que nadie, ya estaba en posición de desenfundar. El odio brillaba en sus ojos. Ella no perdonaría a nadie que hubiese tenido la más mínima implicación en la muerte de Kouri. En el momento en que este recién llegado mostrase una apertura, Shizuku atacaría. La hermosa chica, Noint, se puso de pie al instante. La caída no la había dañado en lo más mínimo. Miró a Hajime con reproche antes de volverse hacia Shizuku. Le habló con voz nerviosa, un marcado contraste con el tono sin emoción que había tenido cuando Hajime se había enfrentado a ella. Espera, Shizuku-chan. Soy yo, Shizuku la miró sospechosamente. Definitivamente no reconoció a esta chica. No sonarás muy convincente si lo dices así, murmuró Hajime, pero luego se calló cuando ella le miró venenosamente. Los dos parecían demasiado cercanos para ser enemigos. Y aunque esta chica no se parecía en nada a Kouri, sus gestos y la forma en que se dirigía a Shizuku eran exactamente los mismos. Shizuku lentamente quitó la mano de su espada y miró en silencio a Kouri. ¿Kaori? ¿Eres, realmente tú? Alégrate de que su mejor amiga aún la reconociese. La cara de Kouri se iluminó con una deslumbrante sonrisa. Sí, soy yo, Kouri. Kouri Shirasaki, tu mejor amiga. Sé que me veo muy diferente ahora, pero... estoy viva, Kouri. Kouri. Después de unos segundos de silencio, se dio cuenta de que su mejor amiga vivía. Shizuku rompió a llorar y abrazó a Kouri. No tenía ni idea de lo que había pasado para convertir a Kouri en esto, pero estaba claro que, aunque ahora estuviese en un cuerpo diferente, estaba realmente, de verdad, viva. Kouri abrazó a Shizuku y susurró en voz baja, siento haberte preocupado. Pero ahora todo está bien, Nifal. Sollozar. Gracias a Dios que estás viva. Las dos se aferraron la una a la otra, enterrando sus caras en el pecho de la otra. Todos los demás presentes observaron en silencio mientras los dos gritaban su corazón bajo el sol del mediodía. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.